Nuevamente para mí es un placer saludarles en esta mañana a nuestra audiencia de las redes sociales, aquellos que nos siguen por YouTube, aquellos que nos siguen por la página de Amistad Cristiana o aquellos que siguen en mi página personal, Pedro Ramírez. Quiero saludarles, decirles que estamos orando por sus familiares, por sus amistades, por las familias que en estos tiempos están teniendo tiempos difíciles. Un saludo a los pastores de México, ya van varios que han sido infectados con el COVID y en esta semana tuvimos una situación bastante difícil por un pastor que colapsaron sus pulmones y fue una guerra de pedirle al Señor que le diera una prolongación de vida. Después de que le dijeron que no lo aseguraban, el hermano dio la noticia que los doctores que al siguiente día algo milagroso pasó y los riñones volvieron a su normalidad. Salió de ese hospital y está en recuperación en otro hospital. Ayer su esposa me envió saludos y mandó mensaje de agradecimiento por las intercesiones, por las oraciones que se están haciendo. Pero hay algo muy importante en esta mañana que yo les quiero compartir. Muchas ocasiones la gente me pide que ore por ellos y a veces yo no tengo un argumento válido para orar por esas personas. Hay personas que no van a la iglesia, no tienen una relación con Dios, no solamente quieren a Dios cuando tienen problemas. Y se siente uno tan mal orar y pedirle a Dios cuando no hay nada a su favor. Y compartía con varios amigos pastores esta semana acerca de eso, ¿no? De que el rey David le dijo a Dios cuando cayó en una situación muy difícil de salud. Y dijo, mis huesos están abatidos, estoy gastado de tanto gemir, riego con lágrimas todas las noches mi lecho. Y lloraba y gemía por su salud. Y le reclama al Señor y le dice, Señor, si yo me muero, ¿quién te alabará? Porque sí había algo en el rey David. Es verdad que había cometido pecados, es verdad que había hecho cosas que no debería de haber hecho y enfermó gravemente. Pero él recordaba y le recordó al Señor que él era un adorador y que los muertos, le dijo, Señor, los muertos no te adoran, pero yo sí te adoro. Entonces, déjame vivir para adorarte. Y yo creo que todos nosotros deberíamos tener un argumento válido para orar delante de Dios cuando lleguemos a esta crisis. Esta semana la mayoría de mis miembros no están presentes. Y la razón es porque la escuela llamó para decir que han encontrado varios niños con COVID y entonces los mandaron como precaución a sus casas. Así que todos están en cuarentena. Y bueno, estamos viviendo una situación un poco difícil en esta ciudad porque parece que hemos bajado la guardia, no hemos seguido las instrucciones. Esta semana me impactaba lo que decía un doctor, que la mayoría del COVID entra por la nariz, no tanto por la boca. Y hay gente que se tapa la boca y descubre la nariz, pero yo me estoy limpiando mi nariz constantemente con alcohol, con esta antibacterial, porque es lo más principal que debes proteger, es la nariz, porque por ahí es donde entra, donde respira todas las bacterias, y es importante tomar precaución, estar atentos. Y hay otra cosa es más, que nosotros, los que somos hijos de Dios, los que somos cristianos, debemos de inyectar fe a aquellas personas que no la tienen, porque la Biblia habla que el justo por la fe vivirá. Una persona que le agrada a Dios y que Dios le agrada cómo esa persona es delante de Él, tiene medios para interceder y para orar por otros. Pero nos damos cuenta que vivimos en un mundo donde nos dijeron cierren las iglesias, los pastores quédense en casa. Pero yo les tengo malas noticias. Yo desde el primer día que dijeron que cerraran las iglesias, este lugar no se ha cerrado. Hemos prevalecido y yo le doy gracias a Dios y le doy testimonio de que hemos estado a personas infectadas cerca de ellos y gracias a Dios no hemos sido infectados. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. No hay otra manera.
porque como dice la Biblia, el hombre de Dios es inmortal hasta que no cumpla su ministerio. Y yo le dije, Señor, yo valgo más vivo que muerto. Yo necesito que mi garganta esté bien para poder compartir la palabra de Dios cada domingo. Así que en este día quiero animarles a que mantenga la fe, mantenga la confianza. ¿Cuánto crees verdaderamente en lo que dice la Biblia? Muchas personas toman la Biblia como un libro de referencia o para estudiar cosas o leer cosas, pero no, la Biblia es la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia, escudriñad la Escritura, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Jesús dijo, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Entonces lo que tiene que penetrar a tu mente y a tu espíritu es la palabra de Dios que produce vida y que te mantiene con esa vida constante. Vamos a hablar en esta mañana acerca de las promesas a aquellas personas que son vencedoras. Porque el mundo estamos, dice la Biblia, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Y esa es la confianza que tenemos en Él, dice la Biblia, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, en la Biblia hay 33,000 promesas. ¿Cuántas? 33,000 promesas. Todas son promesas para aquellos que las leen y las siguen. Ahora, si usted no las lee, si usted no las conoce, si usted no las sigue, ¿cómo puede reclamar las promesas de Dios? Amén. Entonces tenemos que entender que Dios es un Dios que se mueve a través de la fe nuestra. ¿Cuánto le creemos a Dios? ¿Cuánto le confiamos a Él? ¿Cuánto estamos viviendo lo que la palabra de Dios nos dice que vivamos? Ahora dice la palabra, tendrá parte en el reino de Dios y de Cristo los vencedores. No hay manera de negar esta realidad. Los hombres que están en la tierra y que verdaderamente resisten lo que viene, la presión que estamos viviendo. La Biblia dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Y nosotros tenemos que pararnos con esa intensidad y creerle a Dios que vamos a continuar a pesar de todos los pronósticos contrarios que nos dan. Por todo lado hay gente infectada, por todo lado hay problemas y dificultades económicos. Pastores, amigos, me han dicho, hemos tenido que cerrar la iglesia, ya no sabemos si vamos a poder regresar, porque ya la membresía no está. La gente deja de ir un mes y ya deja de volver, ya se hace costumbre y ya no vuelven a la iglesia. Ya perdieron la costumbre de ir a la iglesia. Y eso es lo que venía para este tiempo. Una prueba verdaderamente para probar quiénes son los que le creen a Dios. Quiénes son los que le aman. Dice la Biblia que el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos que pararnos y enfrentarnos frente a Satanás y decirle, yo no me voy a morir todavía porque Dios no ha terminado lo que comenzó conmigo. Amén. Párate y dile a Satanás que no tiene ninguna razón de quitarte la vida, porque la Biblia dice que Satanás vino a matar, robar y destruir, pero que Cristo vino para que tengas vida y vida en abundancia. ¿A quién le crees? ¿A quién le crees? Hay gente que está en agonía, hay gente que está en desesperación, que no tiene economía, que no tiene salud, que todos sus recursos se están acabando. Pero aquellos que han creído en el Señor están fluyendo con toda bendición. Yo no me canso de darle gracias a Dios cada momento de mi vida por todas las bendiciones que Dios nos ha proveído. Me han llenado los refrigeradores de carne, reparto carne y no se me acaba. Y esta semana me llamó el viernes un amigo y me dijo, pastor, tengo 10 cajas de carne para entregarte. Le digo, no puedo, no tengo dónde ponerla, ¿qué hago? Unos porque tenemos demasiado y otros porque no tienen. ¿Cómo explicamos eso? Es que Dios es real. ¿Cuánto le crees a Dios? ¿Cuánto le crees a Dios? ¿Cuánto vives conforme a lo que Dios te pide? Ahora dice la Biblia en Apocalipsis 21:7, el que venciere. Aquí hay una resistencia, aquí hay fuerza negativa, aquí hay un poder del enemigo en contra de nosotros, pero la Biblia dice, el que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Qué tremendo, ¿ah? El que venciere. Los cobardes no entrarán al reino de Dios. El que venciere, ¿a quién tienes que vencer? Tu carne, tus deseos carnales,
al diablo, a Satanás, a los demonios, vencerlos. Vencer todo aquello que va en contra de los que hacemos y buscamos la palabra de Dios. Y dice, el que venciere heredará todas las cosas. Yo seré tu Dios y él será mi hijo. Qué lindo tener esa confianza, que si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Aférrate de Dios, créale a Dios. Es increíble que todos los hermanos que han tenido COVID y que tenemos alguna relación con ellos, nadie ha muerto. Sí se han enfermado algunos, porque no han tomado en serio las instrucciones que se han estado dando. Piensan, no, a mí no me va a pasar eso. Y verdad, muchos nos confiamos demasiado. Y no sabemos ni dónde dónde levantaron esa enfermedad. ¿Sí o no? La mayoría de la gente no sabe de dónde lo trajo. Pero nosotros sabemos que si con el Señor estamos bien agarrados de Él, como dice la Biblia, aunque destruidos, aunque derribados, pero no destruidos. Dice, caídos, pero con los ojos abiertos. Qué tremenda frase, ¿no? En el Antiguo Testamento. Aunque esté caído, pero tengo los ojos abiertos, porque mi mirada está en el reino de Dios. Y ahí es donde nos tenemos que asegurar de que nuestra mirada está ahí. En Apocalipsis 24 al 6 dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. No es un trono. El apóstol Juan dice, vi tronos. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de gobernar, de juzgar. No todos se van a sentar ahí, nomás los que tienen facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Viene una fuerza tremenda contra el cristianismo, tratarlo de derribar. Estamos viendo en Estados Unidos lo falso y lo verdadero. Ninguna vez en la historia se había marcado en la política de Estados Unidos los conservadores y los liberales, los que son evangélicos y los que no son evangélicos. Porque mucha gente que nos escucha fuera de los países de Latinoamérica no saben que este país fue fundado con los evangélicos. Este país no lo fundaron los católicos. Aquí llegaron de todas partes, porque llegaron de Francia y se establecieron en Luisiana, y llegaron de México y se establecieron en este territorio, pero la mayoría de gente en los estados del norte, este país tuvo sus comienzos y su origen en el cristianismo. Esta nación fue fundada para proteger a Israel y para hacer testimonio a las demás naciones. Pero Satanás ha querido venir contra toda una fuerza para tratar de derribar la fe que hay en este país. Pero vamos a presentarnos aquellos verdaderos hombres de Dios que van a quedar, que van a sobrevivir esta crisis y que se van a parar con poder y van a hacer cambiar las cosas. Amén. El hombre de Dios tiene la capacidad de cambiar el rumbo de las cosas. Créamelo, cuando una persona está moribunda y tú le dices, Señor, por favor, yo lo he probado una y otra vez, y ustedes, hermanos que me están mirando acá, ustedes son testigos de tantas personas que han estado al borde de la muerte y hemos ido a gemir por ellos y Dios los ha levantado. Entonces yo pienso que llega el momento en que nosotros tenemos que tomar nuestra autoridad como hijos de Dios. Esta semana yo oraba y le preguntaba a Dios, ¿por qué causa los cristianos y los pastores están muriendo? Dice, porque no me creen. Predican, enseñan, pero no creen lo que predican. Porque si lo creyeran, se podrían parar frente y resistir. Porque la Biblia dice resistir al diablo y huirá de vosotros. Amén. Resistir es poner toda la resistencia que puedas. Así que entendemos, dice la Biblia, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron su marca en su frente ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. La Biblia solamente dice que los muertos en Cristo, los que han vivido conforme a la palabra de Dios, que han recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador,
No que tienen una iglesia, no es que tienen una religión, que tienen una relación con Cristo Jesús. Que el Espíritu de Dios se ha unido a su Espíritu, aquellos que han nacido de nuevo y que han nacido del Espíritu de Dios, esos son los que son hijos de Dios, porque los demás somos creación de Dios. Algunas personas dicen, bueno, todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Hijo es lo que se engendra. Amén. Los hijos que engendramos son nuestros hijos. Pero Dios no creó, no engendró hijos en la creación. Creó al ser humano y le dio la oportunidad de escoger el bien o de escoger el mal. Y de ahí determinaba el ser humano con quién iba a vivir el resto de su vida. Pero la Biblia dice que Cristo vino a darnos vida porque Él es la palabra del Dios viviente. Y el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Cristo es la palabra de Dios encarnada porque Él dijo, hagamos al hombre. Dijo, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Cristo es la palabra de Dios encarnada. Y cuando esa palabra se encarna en nuestra mente, el Espíritu Santo viene y le da vida a esa palabra. Entonces nos unimos a Dios. Y los que tienen esa naturaleza divina y ese Espíritu de Dios viviendo en ellos, dice la Biblia que van a resucitar primero. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Qué lindo para aquellos que logren pasar esta resistencia que tenemos en la tierra. Que podamos vencer al enemigo, que podamos vencer la tentación, que podamos vencer los deseos carnales, que podamos someternos a la voluntad de Dios y podamos servir en el reino de Dios por la eternidad. Eso es algo glorioso. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Amén. En Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Note bien, ellos le han vencido. ¿Cómo se vence al gobierno de las tinieblas? Con la sangre del Cordero. Y no que creas, sino que la recibas y haga los pasos que tienes que hacer. Entonces dice la palabra, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Personas que verdaderamente no les importa, como decía el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero para mí el morir es ganancia, porque estoy con el Señor. Sé a dónde voy. Entonces no tienen miedo a la muerte. Esta semana me dio una palabra el Señor para un ministerio y llamé a la asociación de pastores de esa ciudad y le dije, mira hermano, por favor, vaya, llame a la esposa del pastor, a la familia, y dile que por favor reprendan el espíritu de temor. Porque el espíritu de temor es el que te neutraliza, te pone a temblar, te pone a pensar lo peor. Y la fe no actúa cuando hay temor. Qué tremenda palabra. La fe no puede actuar cuando hay temor, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Tú amas a la persona que está contigo y vas a luchar y vas a reprender ese espíritu de muerte, porque sabemos que la muerte no es de parte de Dios. La muerte es parte del plan de Satanás para destruir, especialmente a aquellos hombres que tienen llamado y que tienen ministerio. Así que ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Qué lindo cuando ya no nos importa nada en la tierra. No tenemos deseo de nada, solamente de llegar hasta satisfacer y agradar a Dios. Porque lo demás es pasajero. Dice la Biblia, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Amén. Ahora en Apocalipsis 7:13 dice, entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Todos los que se han lavado con la sangre de Cristo, no solamente han creído,
No solamente han oído, sino que han sido lavados. La palabra lavar tiene un aspecto de que uno moja las cosas y las restriega y hasta que le salga y luego las tuerce. Esa es la palabra que están todos los que han sido ¿qué? Han vestido. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Qué tremendo, ¿no? No solamente es el hecho de creer, es el hecho de pasar por un proceso, de ser lavado, de ser limpiado, de ser descontaminado, de tener esa nueva creación. Por eso te invito a que escuches los sermones anteriores que estuve predicando acerca de la justificación, acerca de la regeneración, acerca de la adopción, acerca de la santificación y acerca del destino eterno, donde vas a vivir la ciudad celestial, donde vas a vivir la eternidad. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en el templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. El que venciere heredará todas las cosas. Esta es la frase en esta mañana. Al que venciere heredará todas las cosas. Van a tener un trono y luego dice, porque estos estarán delante del trono de Dios y le sirven día y noche. Entonces, si tú no le sirves acá, ¿cómo le vas a servir allá? Piense lo que te estoy diciendo, ¿eh? Si no sirves en la tierra donde estás, ¿cómo vas a ir al reino de Dios a servir? Si no sabes ni cómo servir. Ahora mucha gente nos han enseñado una religión tan simple, tan falsa, que nomás vaya cuando quieras y haga lo que quieras. Pero si no se somete a lo que la Biblia y la palabra de Dios dice, estás en problemas. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre, ni sed, ni sol, ni caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más tristeza, porque el Cordero te pastoreará. Tiene que ser lavado en la sangre del Cordero y tienes que vivir conforme Él te pide que vivas, porque a Él te va a secar tus lágrimas, te va a hacer parte del reino y te va a poner en un lugar de privilegio. Por eso, hermanos, es una bendición servir a Dios. Es una bendición ser llamado para servir. No me emociona tanto el hecho de que cuando uno llega a un lugar y les lleva algo de comer, les atienden sus necesidades y la gente te recibe con aquel entusiasmo y con aquella alegría, se siente uno también como que ese es el pago que uno recibe de lo que la gente te da, esa aceptación. Imagínate los que le servimos al Cordero de Dios. Qué alegría tan inmensa será el día que Dios te dé una nación para gobernar, te haga su hijo, herede todas las cosas. Como dice la Biblia, yo seré tu Dios, Él será mi hijo, y Él te pastoreará siempre y enjuagará todo llanto, todo dolor, toda lágrima, toda tristeza, desaparecerá. Y allí será lo más hermoso para un ser humano después de haber pasado este mundo de conflicto. Amén. Luego, ¿cómo vencemos al tentador? Tienes que aprender que tienes que resistir al diablo. Yo no sé cómo poner esa palabra de una manera que usted lo pueda entender mejor. La Biblia dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo podemos resistir al diablo? ¿Cómo vas a resistir al diablo? ¿Cómo lo resistió Jesucristo? Con la palabra. Le dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como él era la palabra de Dios encarnada, la palabra lo había saturado a él. Él sabía que el diablo no lo podía vencer a él. Y le dijo, no solamente de pan vivirá el hombre. Y eso representa las tentaciones de la humanidad en esta tierra. Los deseos de la carne, las pasiones desordenadas. Porque dice la palabra de Dios, someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros.
Entonces, ¿cómo se resiste con la palabra? Con el testimonio. El diablo dice, yo a Pablo conozco, yo sé quién es Jesús, pero tú quién eres. Entonces, el diablo sabe que si eres hijo de Dios, no te metas con él. Yo no peleo con el diablo. Yo le digo al diablo, mira, ¿quién soy yo? Soy un hijo de Dios, he sido lavado por la sangre de Cristo, tengo un lugar de privilegio, tú hagas tu trabajo allá, yo hago el mío acá. Si interfiere con lo mío, entonces sí me voy a meter. Porque si Dios me dio una persona para pastorearla y se mete a hacerle problemas, eso sí, ahí sí me la enfrento. De lo contrario, no tengo por qué. ¿Sí o no? Resistir al diablo y huirá de vosotros. Otra cosa es venciendo la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. No es pecado ser tentado. El pecado es caer en la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La tentación viene y si tú la resistes y si tú la soportas, vas a recibir una corona de vida. Por eso la palabra dice cómo vencer al tentador. Cómo vencerlo con la palabra. Cómo vencerlo con el testimonio. Pablo dice porque somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Tiene que ver con nuestro testimonio. Que la gente sepa que somos cristianos, que somos hijos de Dios. Porque hay una naturaleza divina. Somos seres diferentes de otros. Nuestros intereses son muy diferentes de los intereses de otras personas. El Señor Jesús venció a Satanás. ¿Por qué? Porque él conocía la palabra. Él la había memorizado. Él entendía porque él era la misma palabra de Dios. La palabra de Dios y él sabía usarla. ¿Ves que es tan importante para memorizar la palabra de Dios? Debes amarte con la palabra de Dios, ¿verdad? Perdón, debes armarse, ¿verdad? Con la palabra de Dios. El arma que usted tiene para pelear contra el diablo es la palabra. Amén. El diablo ataca la palabra de Dios. El diablo no ataca a los hombres. El diablo ataca la palabra que Dios le da al hombre. Si Dios te da una palabra que te va a llevar a un ministerio, el diablo te va a atacar esa palabra por todos los medios. El diablo ataca la palabra que Dios le da al hombre. Atacó a Adán cuando en el huerto del Edén. Le dijo a la mujer, con que Dios te ha dicho, con que Dios cuestionó lo que Dios le había dado a Adán, lo que Dios le había dicho. Él va a atacarte con la palabra que Dios mismo te da. A Jesús lo atacó con la palabra. Se abrieron los reinos de los cielos cuando Jesús estaba siendo bautizado. Se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Inmediatamente cuando el diablo lo tentó, le dijo, si tú eres hijo de Dios, cuestionando lo que Dios le había dicho al Hijo de Dios. Este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Inmediatamente el diablo lo atacó. Si tú eres hijo de Dios, y que estas piedras se conviertan en pan. Por eso la palabra de Dios la tiene que usar. Dice la Biblia que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, llega hasta los huesos y los tuétanos. ¿Por qué? Porque es viva y eficaz. Es viva y es eficaz. Y el diablo no le agrada cuando una persona se reviste de la palabra de Dios y lo resiste. Yo conozco la palabra de Dios. Me agrada estudiar la palabra de Dios. Tengo arma para atacar al enemigo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. La palabra de Dios es la verdad. Cuando tú sabes la verdad acerca del pecado, de Satanás, de la tentación, puedes ser librado de su poder sobre ti. Cuando conoce cómo es que ataca el diablo. Mucha gente no sabe ni cómo ataca el diablo y por qué ataca el diablo. La gente ha creído que el diablo es enemigo de los seres humanos. No, él quiere ser tu amigo. Él quiere ayudarte a creer como él. Y si quieres, para escapar tienes que hacer todo lo contrario. Y es lo que no está dispuesto mucha gente. La palabra de Dios es verdad. Cuando tú sabes la verdad acerca del pecado y Satanás y de la tentación, puedes ser librado de ese poder sobre ti.
porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, dice el apóstol Pablo, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, Romanos 6:4. El pecado no continuará dominándote, ¿por qué? Porque está bajo la gracia, donde el gran poder de Dios obra para bien. Cristo vive en ti y Él te habilitará para vencer el poder del pecado. Tenemos que aprender a vencer el pecado, vencer la tentación y vencer al diablo. Eso es lo lógico de un cristiano. Si tú no sabes usar la palabra, no sabes moverse por fe, vas a terminar derrotado. Ha venido una pandemia que no respeta a ninguno y a todos los puede infectar, pero tienes que ser muy agresivo y enfrentarse al enemigo y decir, no me voy a morir todavía porque Dios no ha terminado conmigo. Y como le dijo a David, Señor, si yo me muero, ¿quién te adorará? Yo le dije al Señor cuando mi garganta ya no quiere trabajar, Señor, yo el domingo necesito estar listo para predicar. Mi garganta tiene que estar bien para predicar, porque es el arma que yo uso. Y Satanás no me puede robar esa bendición que tengo. Y oro y gimo y le suplico a Dios y bueno, amanezco bien. Porque así es, tenemos guerra. El pecado no continuará dominándote. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Aprender a resistir a Satanás, resistirle con la palabra de Dios. Resistirle en el nombre de Jesús. Resistirle con la victoria del Calvario. Recuerde que ha sido vencido y dile que no te moleste. Dile, hey, ¿sabes qué? Si tú me vienes a molestar, yo te voy a recordar lo que te está esperando a ti. Un juicio eterno. Vas a estar en prisión por toda la eternidad. Nunca más tendrás espacio ni oportunidad de hacer más daño a la humanidad. Entonces, cuando Él te recuerde cosas, tú recuérdale el futuro que le espera. Él tiene una estrategia de recordarte el pasado. No, Dios no te va a bendecir porque tú fuiste esto. Tú dile, mira, la sangre de Cristo me lavó, yo ya me confesé mi pecado, yo le pedí perdón, y no me traigas esto de nuevo, porque yo sé a ti lo que te espera. Un juicio nuevo, un juicio viene contra Él. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, dice la Biblia, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mira, hermano, si solamente por este versículo hoy llegaste a la iglesia o estás escuchando, vale la pena, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No seas cobarde, no te dejes intimidar por las garras del enemigo, no te dejes intimidar, porque dice la Biblia, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. ¿Quién tiene la autoridad? ¿La tiene el diablo o la tiene usted? ¿Quién tiene la autoridad? La debemos tener nosotros. Esa fue la palabra esta semana. El problema es que los hombres de Dios no están usando la autoridad. El diablo tiene miedo cuando un hombre tiene autoridad. Yo con este no me meto. Yo sé quién es Pablo, yo sé quién es Jesús, a eso los dejo en paz. Pero tú, ¿quién eres? ¡Wow! ¡Qué tremenda! Ahora bien, el espíritu de temor es de Satanás. No lo aceptes. Dios no nos ha dado espíritu de temor. En lugar de eso, nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces Dios te ha dado el poder, te ha dado el amor y ha dado dominio propio. Cuando nosotros tenemos relación con una persona, con un ministerio, con un pastor, con un hermano de la iglesia, tenemos esa oportunidad de entrar al trono de Dios y llorar por él. Señor, no te lo lleves. Dale una oportunidad de vida, Señor. Por favor, Señor. Por amor a ti, el Señor le prolonga la vida a este ser. Por la relación que tú tienes con él. Porque Él te ha dado un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio y el poder. Entonces, ¿qué necesitas para resistir al diablo? El poder. Amén. Dominio propio. Luego dice el espíritu de temor de Satanás. No lo aceptes. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. En lugar de eso, nos da espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses
1:6. Yo voy con esa meta determinante de que no me voy a detener. Que hay COVID, sí. Que hay muerte por todos lados, sí. Que los profetas están muriendo y que se están muriendo de hambre. Va el profeta y trae unas hierbas, unas calabazas amargas y les va a dar de comer a esos profetas para que no se mueran. Y dijo, ¡ay, hay veneno, ay, hay muerte! Y el profeta ora y le dice, ahora sí cómenselo, no les va a pasar nada. Qué fe determinante la de ese profeta, ¿no? Cuando tienes relación con Dios, lo amargo se hace dulce. El veneno te alimenta. Qué tremendo. Cuando el hombre de Dios no juega con Dios, le cree a Dios. Si tú eres hijo de Dios, Dios ha empezado una buena obra en ti y continuará esa obra hasta el día en que tú te vayas a reunir con Él. Y puedes contar con eso. Puedes saber que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Amén. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Juan 4:14. Jesucristo es quien está en ti. Satanás es el que está en el mundo. Este versículo dice que Jesucristo es quien está en ti y es mayor que Satanás que está en el mundo, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, una vez más, sino de poder, de amor, de dominio propio. Así que el espíritu de temor se va. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si tú eres hijo de Dios, Dios ha empezado una buena obra en ti. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Y luego dice, y sabemos, algunas cosas vistas solas tal vez no nos parezcan bien, pero sabemos que Dios está obrando en todas las cosas para bien de la persona que verdaderamente le ama. Y sabemos esto, como lo dice Él, que el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ahora, venciendo al tentador, y esto concluimos. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Debemos vencer al diablo. Cristo lo venció. 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo vino a la tierra a deshacer las obras del diablo. Y Él vino a matar, a robar, a destruir. Párate y dile, no, yo soy hijo de Dios. ¿Sabes? Si un David, un hombre pequeñito, se le paró a un gigante y este te quiere intimidar, te quiere decir, chaparrito, ¿qué me vas a poder hacer? Se burló, pero le dio de lo que tenía que dar, le dio en la torre, porque la fe te lleva a derribar montañas. No hay nada imposible para Dios. Y le dice David, ¿quién es ese incircunciso que viene contra los hijos de Dios? ¿Qué es esa pandemia que viene contra los hijos de Dios? ¿Sabes qué? Se tiene que retirar, porque los hijos de Dios que están en la voluntad se van a resistir, porque la obra no ha terminado con ellos. Son los que se van a levantar en el último tiempo para proclamar verdades y van a cambiar cosas en el reino de los cielos. Amén. Y en la tierra. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hijitos, vosotros sois hijos de Dios. Con el hecho de que tú sepas que eres hijo de Dios, ya puedes vencer al enemigo. Pero tienes que creerlo, tienes que hacer lo que la Biblia te dice. Y para vencerlo, necesitas saber que eres hijo de Dios. Satanás no puede con los hijos de Dios. Satanás va a derrumbar al que está débil, al que no cree, pero al que es verdadero va a tener que hacer la resistencia. Hermanos, nosotros a veces nos descuidamos porque pensamos que la pandemia no nos llega. Tome las precauciones que necesita. Esté gimiendo, esté llorando, esté en la presencia de Dios, esté clamando, esté leyendo la Biblia, esté preparándote. Yo tengo a veces un poco de temor en andar en la calle donde no debo estar, porque si te pesca fuera de base te poncha el enemigo. Si tú tienes negocios, no vayas a hacer cosas que no debes hacer. No, es que siento ganas de irme a divertir esta noche.
pues esa noche te va a llegar el COVID. ¿Por qué? Porque andabas fuera donde no deberías de andar. Por eso, recuerde que eres hijo de Dios y que tienes el poder para vencer el enemigo. Amén. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe, sabiendo que con los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Todos van a ser probados, pero tendrán que resistir. Amén. Resistir firmes al diablo en la fe. La fe es la única que va a prevalecer y que va a hacer frente, porque cuánto le crees a Dios es cuánto vas a resistir. Si tú le crees a Dios, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Jehová, estarás conmigo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, os fortalezca y establezca. La palabra fue la primera palabra que nos dio Dios este año, a principio de año, primer sermón. Dice más, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después de que hayas padecido un poco de tiempo. Yo les dije, viene un tiempo de prueba. Los hermanos, sí, es otro sermón más del pastor. Oh, sí, es otro sermón del pastor. Y no le pusieron atención. ¡Pum! Porque ahí dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, os fortalezca y establezca. Este es para la hermana Constanza, ese versículo. Te vistes al borde de la muerte. No deberías vivir. Exactamente. Y todavía estoy peleando los ataques del enemigo. Y todavía está peleando. Para los que no saben, a mí me tapa muy frecuentemente me tapa la tráquea, los oídos y la cabeza. Y se le tapaban, hermanas. Tiene que creer. Se tapaba. Tiene que creer que ya lo derrotó. Cada vez que me viene, yo reprendo. Yo soy hija de Dios, no me tocan más. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Tenemos que pararnos y mostrar lo que somos, sacar nuestra credencial. Aquí en Estados Unidos nos piden la licencia de manejar. Cuando usted sea tentado, sácale Juan 3:16, sácale Santiago, sácale 2 versículos y dile, mira, esta es mi credencial. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Así que pase de largo, por favor. Como dice que un día un hombre andaba mal y que le llegó la hora de morir, bien mechudo, bien mal vestido, y la muerte decidió venir a levantarlo. Entonces cuando él supo que la muerte venía, fue y se rapó el pelo, se afectó y le dijo, cuando venga la muerte no me va a encontrar. Y la muerte, cuando llegó a buscarlo, no lo encontró y se enojó tanto la muerte que dijo, ya que no encuentro el barbudo, me llevo el pelón. Y la que se había pelado. Así que no pudo escapar. No sabemos cuándo nos toca enfrentarnos, pero vamos a saber que podemos vencer. Amén. Que la muerte no tiene poder sobre aquellos que tienen llamado y aquellos que están en la voluntad de Dios y que no han cumplido el propósito de Dios. Que el Señor les continúe bendiciendo. Gracias por sintonizarnos, gracias por seguir la grabación. Por favor, mándanos un mensajito, un saludo, dinos cómo la palabra lo ha ido edificando y gracias por compartirla con otros. En Facebook me vas a encontrar como Pedro Ramírez, en la página de Amistad Cristiana la vas a encontrar también, y si no, también lo encuentra en YouTube. En YouTube lo va a encontrar Pedro Ramírez Visión Celestial. A veces se pasa porque es un logo muy pequeñito y muchos no lo encuentran, pero vamos a ver si podemos cambiar eso. Dios les continúe bendiciendo y muchas gracias por sintonizarnos en este día.